No recibirás ni un centavo de mi dinero. Nada, gritó Michael con una crueldad que me heló la sangre hasta los huesos. Acabábamos de regresar del funeral de mi esposa, y mi hijo ya había cambiado por completo. Sus ojos brillaban con una codicia que jamás le había visto antes. Los 300 millones ahora son míos, papá, continuó, agitando los documentos del testamento frente a mí. Todo es mío. ¿Y tú? Tú ya no significas nada aquí. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Solo habían pasado 12 horas. Apenas 12 horas desde que habíamos enterrado al amor de mi vida, y mi propio hijo me estaba echando de la casa que construimos juntos durante 40 años de matrimonio. Michael, por favor, susurré, todavía vestido de negro, con el rostro surcado de lágrimas. Acabamos de enterrar a tu madre. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cruel? Rió con desprecio. ¿Sabes qué es cruel, papá? Que tú hayas vivido todos estos años como un parásito, aprovechándote del dinero de mamá. Pero esos días se acabaron. Esta casa es mía. El dinero es mío. Y tú no eres nada. El abogado, el doctor Richard Fernández, carraspeó incómodo desde la esquina de la sala. Había sido él quien leyó el testamento esa misma mañana, confirmando que mi esposa Victoria había dejado toda su fortuna a nuestro único hijo. Pero algo en su mirada me decía que había más de lo que parecía. Tienes 24 horas para largarte, sentenció Michael, paseándose por la sala como un conquistador. Y no te atrevas a molestarme de nuevo. Ya no eres mi responsabilidad. Durante 40 años viviste de mamá, pero ahora vas a aprender lo que significa trabajar de verdad. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una indignación que crecía como fuego en mi pecho. Aquel era el niño que había llevado en brazos, al que enseñé a andar en bicicleta, al que consolé cada vez que tuvo una pesadilla. ¿Al menos leíste todo el testamento?, murmuró de pronto el doctor Richard, y algo en su tono hizo que Michael se detuviera de golpe. ¿Qué quieres decir con eso?, lo retó mi hijo, aunque por primera vez desde la lectura del testamento vi un destello de duda en sus ojos. El abogado me miró, y entendí de inmediato a qué se refería. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios al ver cómo el rostro de Michael comenzaba a palidecer. Nada importante, respondió Richard, aunque su sonrisa burlona decía lo contrario. Supongo que ya lo descubrirás. Michael se me acercó con pasos agresivos. No me importa lo que diga ese papel. El dinero es mío. Esta casa es mía. Y tú te vas, ahora mismo. Me empujó hacia la puerta con tanta fuerza que casi pierdo el equilibrio. ¿Sabes qué? Tampoco quiero verte en ningún otro funeral. Para mí, desde hoy, estás muerto. El estruendo de la puerta al cerrarse resonó en toda la casa como un disparo. Me quedé en la entrada, bajo la lluvia ligera que comenzaba a caer, mirando aquella casa en la que había sido feliz durante 4 décadas. Las ventanas que Victoria y yo habíamos elegido juntos, el jardín que plantamos con nuestras propias manos, los recuerdos que ahora se volvían ceniza. Caminé lentamente hacia mi coche, sintiendo cada paso como si cargara piedras en los zapatos. Mi traje negro se empapaba, pero no me importaba. El frío de la lluvia no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. El doctor Richard corrió tras de mí. «Señor William, espere», gritó, alcanzándome con un maletín bajo el brazo. «Necesito hablar con usted. Es importante». Lo miré a los ojos y vi algo que me tranquilizó. Complicidad, conocimiento, la misma expresión que había visto en el rostro de Victoria cuando tramaba algo en silencio. ¿Es sobre lo que creo?, pregunté en voz baja. Él asintió con seriedad. Su esposa era más inteligente de lo que Michael imagina. Y usted necesita conocer toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Subí al coche junto a Richard, y mientras nos alejábamos de la casa, vi a Michael espiando desde la ventana del salón principal. Su expresión ya no era triunfante. Era de preocupación. Porque no sabía lo que estaba a punto de descubrir.
El doctor Richard me llevó a su oficina en silencio. Durante el trayecto, mi mente oscilaba entre la incredulidad y una rabia sorda que crecía como fuego en mi pecho. 40 años. 40 años de matrimonio con Victoria, de construir juntos no solo una fortuna, sino una familia. Y ahora mi propio hijo me había echado como si fuera un extraño. Siéntese, William, dijo Richard apenas llegamos a su despacho. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y algo más, algo que parecía esperanza. Me dejé caer en el sillón de cuero frente a su escritorio, el mismo lugar donde Victoria y yo habíamos firmado nuestro testamento años atrás. Las paredes, cubiertas de diplomas y fotos familiares, me recordaban todo lo que acababa de perder. William, hay algo que Michael no sabe, empezó Richard mientras abría el maletín que había traído consigo. Su esposa era una mujer extraordinariamente previsora y conocía muy bien el carácter de su hijo. Saqué un pañuelo del bolsillo y sequé las lágrimas que no dejaban de caer. Doctor Richard, por favor, ya he perdido a mi esposa. Ahora he perdido a mi hijo. No me dé falsas esperanzas. No son falsas esperanzas, William. Son hechos legales. Extendió varios documentos sobre la mesa. ¿Recuerda cuando Victoria insistió en que nos reuniéramos a solas, sin Michael, hace 6 meses? Asentí lentamente. Victoria había sido muy específica sobre esa reunión. Asuntos privados, temas que solo nos concernían a nosotros como pareja. Ese día, su esposa preparó un anexo al testamento. Una cláusula muy particular que solo se activaría bajo ciertas circunstancias, explicó Richard, señalando un párrafo en uno de los documentos. Si Michael mostraba una crueldad extrema hacia usted, especialmente durante el duelo, toda la herencia regresaría automáticamente a sus manos. Sentí que el corazón se detenía un instante. ¿Qué está diciendo? Le estoy diciendo que su esposa sabía exactamente qué clase de persona era su hijo y se aseguró de protegerlo a usted. Por primera vez en todo el día, Richard sonrió. Los 300 millones, la casa, las propiedades, las inversiones, todo vuelve a ser suyo. Si logramos demostrar que Michael cumplió con las condiciones de la cláusula. Las lágrimas cambiaron de sabor. Ya no eran de tristeza, sino de una emoción difícil de definir. ¿Alivio, tal vez? ¿Justicia? ¿Y cómo lo probamos? Pregunté con voz temblorosa. Richard sacó su teléfono y me lo mostró. En la pantalla, una aplicación de grabación seguía activa. Grabé toda la conversación de esta tarde. Cada palabra cruel, cada insulto, cada momento en el que lo echó de la casa donde acababa de velar a su esposa. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. Pero esta vez lloré de gratitud hacia Victoria, mi querida Victoria, que incluso desde la tumba seguía cuidando de mí. Hay más, continuó Richard. Su esposa también dejó instrucciones muy específicas. Usted debe permitir que Michael crea que tiene el control por un tiempo. Debe dejarlo cometer errores que muestren su verdadero carácter al mundo. Solo entonces podremos activar la cláusula de manera definitiva. ¿Quiere decir que debo fingir que estoy arruinado? Exacto. Su esposa conocía a su hijo mejor que nadie. Sabía que el poder lo corrompería rápidamente y que usted necesitaría tiempo para decidir si realmente quiere recuperar todo, o si prefiere darle a Michael una última oportunidad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en nuestras vidas. Pensé en Victoria, como siempre había estado 3 pasos adelante en los negocios. Y, al parecer, también en proteger a su familia. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté sin girarme. Vaya a un hotel modesto. Actué como si realmente lo hubiera perdido todo. Yo me encargaré de vigilar los movimientos de Michael. Según las instrucciones de su esposa, pronto mostrará su verdadera cara. ¿Y si no lo hace? ¿Y si realmente cambia? ¿Y si esto fue solo una reacción al dolor? Richard se acercó y posó una mano paternal en mi hombro. William, con todo respeto, usted y yo sabemos que eso no va a pasar.
Michael ya mostró hoy quién es en realidad. Su esposa lo sabía, y por eso preparó todo esto. Guardé los documentos con cuidado en el bolsillo interior de mi chaqueta. ¿Cuánto tiempo tengo? La cláusula puede activarse en cualquier momento dentro de los próximos 6 meses. Pero su esposa sugirió esperar al menos 30 días para ver con claridad el patrón completo del comportamiento de Michael. Salimos de la oficina cuando el sol ya se había ocultado. El Dr. Richard me acompañó hasta un modesto hotel en el centro de la ciudad, un lugar que jamás habría considerado en mi vida anterior, pero que ahora se convertiría en mi hogar temporal. Una cosa más, William, me dijo antes de despedirse. Su esposa dejó una carta para usted, con instrucciones de entregársela únicamente cuando Michael mostrara su verdadero carácter. Sacó un sobresellado de su maletín. Creo que ha llegado el momento. Me quedé solo en aquella pequeña y austera habitación con el sobre temblando en mis manos. En la portada, con la inconfundible caligrafía de Victoria, podía leerse mi nombre: para mi querido William, el hombre más fuerte que conozco. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. La letra de Victoria era inconfundible, esa escritura elegante que había admirado durante 40 años de matrimonio. Me senté en la cama del hotel y bajo la tenue luz de la lámpara de noche comencé a leer la carta que mi esposa había escrito para este momento exacto. Mi querido William, si estás leyendo esto, significa que Michael ha mostrado su verdadero rostro, y mi plan se está desarrollando como lo esperaba. Perdóname por no habértelo contado todo mientras vivía, pero necesitaba que tu reacción fuera genuina para que él creyera por completo en su victoria. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro mientras continuaba leyendo. Durante los últimos años observé cómo nuestro hijo se volvía cada vez más ambicioso y cruel. ¿Recuerdas cuando despidió al señor Johnson, nuestro jardinero, solo porque pidió un pequeño aumento después de 20 años de servicio leal? ¿O cuando se negó a ayudar a tu sobrino David al perder su empleo? Vi cómo trataba a las empleadas del hogar, cómo hablaba de las personas con menos dinero que nosotros. Hice una pausa y miré por la ventana de la habitación. Era cierto. Victoria había visto lo que yo me había negado a aceptar durante años. Nuestro hijo se había convertido en alguien irreconocible. Pero hay algo más que debes saber, mi amor. Los 300 millones que aparecen en el testamento oficial no son toda nuestra fortuna. Existen cuentas adicionales, propiedades a tu nombre e inversiones que solo tú y yo conocemos. El total real de nuestros bienes asciende a 450 millones de dólares. Mi corazón se detuvo por un instante. 450 millones. Victoria había sido aún más astuta de lo que jamás imaginé. Las cuentas adicionales están en la sucursal del First National Bank, a tu nombre, William Anderson. La clave es la fecha de nuestro primer beso, 15 de mayo de 1985. El Dr. Richard tiene todos los documentos necesarios, pero solo te los entregará cuando estés listo para tomar el control total. Seguí leyendo, y cada línea revelaba hasta qué punto Victoria había planificado esta situación. Tu tarea ahora es observar. Permite que Michael crea que lo tiene todo, y verás cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Gastará, despilfarrará y mostrará su verdadero carácter al mundo. Cuando llegue el momento de revelarte como el verdadero heredero, ya habrá aprendido el valor de la humildad de la manera más dura. Pero recuerda, mi amor, el objetivo no es castigarlo, sino salvarlo. Nuestro hijo ha perdido el rumbo, pero aún tiene tiempo de encontrar su verdadero corazón. Solo a través de la pérdida podrá aprender a valorar lo que realmente importa. La carta continuaba con instrucciones precisas. Victoria lo había previsto todo al detalle, contactos de confianza que me ayudarían en este periodo de transición, un plan paso a paso para recuperar no solo la fortuna, sino también, eso esperaba ella, a nuestro hijo. Confío en que sabrás tomar las decisiones correctas en el momento indicado. Eres el hombre más sabio y compasivo que conozco, y sé que encontrarás la manera de transformar esta tragedia en una oportunidad de crecimiento para toda nuestra familia. Al final de la carta, había una nota que me arrancó una sonrisa entre lágrimas. Por cierto,
En el banco encontrarás también una sorpresa adicional. Nuestro viejo amigo Marcus ha estado manejando discretamente algunas inversiones tecnológicas que ni siquiera figuran en los cálculos principales. Digamos que nuestros bienes reales podrían ser aún mayores de lo que imaginas. Te amo eternamente, Victoria. Guardé la carta con cuidado en el bolsillo de mi chaqueta junto a los documentos legales. Mi mente intentaba procesar toda aquella información. Victoria no solo me había protegido económicamente, también había creado una oportunidad para darle a Michael una lección que quizás salvara su alma. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número de Richard. «William, ¿está todo bien?», preguntó al contestar. Leí la carta, dije simplemente: «Mañana quiero ir al banco. Necesito entender la situación por completo antes de decidir mis próximos pasos». «Por supuesto. Pasaré por usted a las 9 de la mañana». Y, William, su esposa fue una mujer extraordinaria. Lo que hizo por usted, por su familia, es el acto de amor más profundo que he visto en 30 años como abogado. Aquella noche apenas pude dormir, pero no por la ansiedad ni la tristeza, sino por una extraña sensación de anticipación. Por primera vez desde la muerte de Victoria, parecía tener un propósito claro. No se trataba de recuperar el dinero. Se trataba de recuperar a mi hijo. A la mañana siguiente, Richard llegó puntual al hotel. Durante el trayecto hacia el banco, me explicó más detalles que Victoria le había confiado. Su esposa comenzó a sospechar del cambio en Michael hace aproximadamente 2 años, me contó mientras conducía por las calles del centro. Fue entonces cuando empezó a reestructurar discretamente parte de sus bienes. Quería asegurarse de que usted estuviera protegido sin importar lo que ocurriera. En el banco, la gerente personal, una elegante mujer llamada Patricia, nos recibió con la formalidad que correspondía a cuentas de esa magnitud. «Señor William, lamento mucho su pérdida», me dijo mientras nos conducía a una oficina privada. Su esposa era una clienta muy respetada aquí, y permítame decirle que las disposiciones que tomó para protegerlo son extraordinariamente inteligentes. Durante 2 horas, Patricia me explicó el verdadero alcance del patrimonio que Victoria había construido, las inversiones adicionales, las propiedades internacionales, los fondos que habían crecido silenciosamente durante años. El total, considerando las fluctuaciones del mercado desde el fallecimiento de la señora Victoria, asciende a $462 millones, me informó finalmente. Me recosté en la silla, abrumado no solo por la magnitud de lo que Victoria había logrado, sino también por la complejidad del plan que había ideado para protegernos. ¿Y las cuentas que Michael conoce?, pregunté. Esas cuentas existen y contienen los 300 millones mencionados en el testamento oficial, pero están sujetas a las cláusulas que el Dr. Richard ya le explicó. Si se activan, esos fondos también volverán automáticamente a usted. Salimos del banco con una nueva perspectiva. Ya no era un viudo indefenso que había perdido todo. Era un hombre con los recursos suficientes para cambiar el rumbo de esta historia con sus propias decisiones. Pero antes, debía ver hasta dónde llegaría Michael en su nuevo papel de heredero millonario, porque él no sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado por alguien que tenía mucho más poder del que jamás imaginaría. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en un espectador silencioso de la transformación de mi hijo. Desde la modestia de mi habitación de hotel, y con la ayuda discreta de Richard, pude observar cómo Michael empezaba a mostrar su verdadero rostro al mundo. La primera señal llegó apenas 3 días después de echarme de casa. Richard me llamó con un informe que me heló la sangre. William despidió a todo el personal de servicio, me dijo con voz grave. A Sarah, que trabajó en la cocina durante 15 años. A María, la ama de llaves que prácticamente lo vio crecer. A todos les dio una indemnización ridícula y los echó sin más, diciendo que no los necesitaba. Sarah lo llamó llorando, preguntando si había hecho algo mal. Esa mujer había preparado miles de comidas para nuestra familia, había cuidado de Michael desde niño, había sido como una segunda madre para él. ¿Y qué razón les dio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Según Sarah,
Michael le dijo que gente como ella ya no tenía lugar en su nueva vida, que contrataría personal más sofisticado acorde a su nueva posición económica. Cerré los ojos y sentí una punzada de dolor en el pecho. Victoria tenía razón. El dinero estaba revelando el verdadero carácter de nuestro hijo, y no era nada agradable. Pero eso era solo el comienzo. Una semana después, Richard me mostró fotografías tomadas por un investigador privado, contratado previamente por Victoria. En ella se veía a Michael saliendo de tiendas de lujo con bolsas cuyo valor superaba el salario anual de nuestros antiguos empleados. Gastó $150,000 en un solo día, me informó Richard mientras revisábamos los recibos. Ropa, relojes, zapatos, cosas que no necesita, solo porque ahora puede comprarlas. Lo que más me dolió fue una foto donde aparecía riendo con sus nuevos amigos, esas personas superficiales que se le habían acercado apenas supieron de su herencia. Llevaba un traje que costaba más que el coche de Sara y brindaba con una botella de champán de $1,000. Hay más, continuó Richard, con gesto aún más serio. Ayer fue al club campestre donde usted y su esposa fueron socios durante 20 años. Canceló su membresía y pidió que lo borraran de todos los registros. ¿Qué? Susurré, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le dijo al gerente que yo ya no tenía relevancia y que no quería que mi nombre siguiera asociado al suyo en ningún lugar. Me senté en la cama del hotel y lloré. No por la membresía del club, sino por la crueldad calculada de esas acciones. Michael no solo estaba disfrutando de su nueva riqueza, estaba borrando deliberadamente mi existencia de su vida. Esa misma tarde recibí una llamada que jamás hubiera esperado. Era el señor Johnson, nuestro antiguo jardinero, aquel hombre al que Michael había despedido años atrás solo por pedir un aumento. Señor William, lamento molestarlo en estos momentos tan difíciles, me dijo con su voz apacible, pero necesito contarle algo que ocurrió ayer. El señor Johnson me explicó que había ido a la casa para darme el pésame por la muerte de Victoria, pero que Michael lo había recibido con una frialdad que lo dejó sin palabras. Me dijo que gente como yo no tenía derecho a estar en esa casa. Me gritó que me fuera y que nunca regresara, que los pobres no podían contaminar su nueva vida, relató con la voz entrecortada. Señor William, su familia fue como la mía durante 20 años. Cuidé de esos jardines como si fueran míos, y él me trató como basura. Al colgar, me quedé en silencio durante horas. Victoria lo había previsto todo. Ella había visto en Michael lo que yo me negaba a reconocer, una crueldad latente que el poder y el dinero estaban amplificando hasta convertirlo en un monstruo. Al día siguiente, Richard llegó con noticias aún más inquietantes. Michael está planeando vender propiedades, me dijo mientras extendía varios documentos sobre la mesa del café del hotel. La casa de la playa donde ustedes pasaban los veranos, el departamento del centro que Victoria compró para cuando Michael fue a la universidad. Incluso está considerando vender la oficina donde su esposa construyó todo su imperio. ¿Por qué vendería todo eso? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Según el agente inmobiliario, quiere liquidez inmediata para inversiones más emocionantes. Al parecer, unos nuevos amigos lo convencieron de entrar en negocios que prometen ganancias rápidas. Durante los días siguientes lo observé, desde las sombras, continuar destruyendo metódicamente todo lo que Victoria y yo habíamos construido. No solo los bienes materiales, también las relaciones, los valores y el legado de respeto que nuestra familia había cultivado durante décadas. La gota que colmó el vaso llegó exactamente 3 semanas después de mi expulsión. Richard me llamó a las 6 de la mañana, algo que solo haría en una emergencia. William, necesito que venga a mi oficina de inmediato, me dijo con urgencia. Michael hizo algo que lo cambia todo. Una hora más tarde estaba sentado frente a su escritorio, viendo un vídeo en su computadora que me dejó sin aliento. En la grabación, tomada por las cámaras de seguridad del club, se veía a Michael llegar a una gala benéfica que Victoria y yo habíamos organizado durante 10 años seguidos. Ese año se celebraba en memoria de mi esposa, y se esperaba que Michael hiciera una donación simbólica para mantener viva la tradición familiar.
Pero en lugar de eso, lo vimos llegar con aires de realeza, interrumpir el evento y anunciar que cancelaba todas las donaciones que nuestra familia había prometido. «Mi madre está muerta», se le escuchó decir frente a un público horrorizado, y con ella murieron sus estúpidas obras de caridad. Este dinero tiene mejores usos que desperdiciarlo en gente que no sabe valorarlo. Los rostros de sorpresa y repulsión en la sala eran claros. Eran personas que habían conocido y respetado a Victoria durante décadas, que habían visto crecer a Michael, que habían confiado en nuestra familia. «Pero hay más», dijo Richard, cambiando a otro vídeo. Esto ocurrió después, en el estacionamiento. En esa segunda grabación, vimos a Michael ser confrontado por Robert, un viejo amigo de Victoria y director de una de las fundaciones beneficiadas por nuestras donaciones. «Michael, tu madre se avergonzaría de ti», le dijo Robert con tristeza evidente. «Estas donaciones ayudan a cientos de familias necesitadas. ¿Cómo puede ser tan cruel?». La respuesta de mi hijo me desgarró el alma. Mi madre era una ingenua idealista. Yo soy más inteligente que ella. El dinero se hizo para disfrutarlo, no para regalarlo a perdedores que no saben trabajar. Richard detuvo el vídeo y me miró fijamente. «William, creo que es hora de activar las cláusulas del testamento». Michael había cruzado todas las líneas posibles. Pero yo tenía otros planes. Victoria no solo me había dejado las herramientas legales para recuperar todo, también me había legado la sabiduría para comprender que esto no se trataba únicamente de dinero. Se trataba de salvar el alma de mi hijo antes de que fuera demasiado tarde. «Aún no, Dr. Richard», dije con una determinación que no sentía desde hacía semanas. «Primero, voy a dejar que enfrente las consecuencias de sus propias acciones». Y no tuve que esperar mucho para ver cómo el universo empezaba a hacer que Michael pagara por su crueldad. Las consecuencias llegaron exactamente un mes después de que me echara de la casa, y adoptaron la forma más inesperada: sus propios amigos. Una mañana, Richard me llamó con noticias que, aunque me dieron una amarga satisfacción, también despertaron en mí una preocupación paternal. «William, los nuevos socios de inversión de Michael han desaparecido», me dijo con tono grave. «Se llevaron $50 millones. Me dejé caer lentamente en la silla de la habitación del hotel, procesando la noticia. 50 millones. Una sexta parte de la herencia que Michael creía controlar por completo. ¿Cómo ocurrió?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Victoria siempre decía que los estafadores olían la avaricia y la inexperiencia a kilómetros de distancia. Según un investigador privado que seguía sus pasos, Michael conoció a esos empresarios en una fiesta exclusiva 3 semanas atrás. Le prometieron duplicar su inversión en 6 meses con un supuesto negocio de importación de arte europeo. Richard me envió los detalles por mensaje mientras hablábamos: los nombres falsos, los alias, las cuentas bancarias fraudulentas que habían utilizado. Todo había sido una operación sofisticada, dirigida específicamente a herederos nuevos y crédulos como Michael. «Lo peor es que firmó los documentos sin consultarme», continuó Richard. Al parecer, les dijo que ya no necesitaba abogados, que confiaba en su instinto empresarial. Esa misma tarde recibí una llamada que nunca creí escuchar. Era Michael. Su voz sonaba distinta, pequeña, quebrada, asustada. «Papá», susurró. Y por un instante volvió a sonar como aquel niño al que consolaba en sus pesadillas. «Hola, Michael», respondí con calma, preparándome mentalmente para lo que venía. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? ¿Dónde quieres que nos encontremos?», pregunté, notando cómo evitaba mencionar la casa. «Nuestra casa. ¿Podrías venir? Ven a casa, por favor». 30 minutos después estaba de pie frente a la puerta de la casa en la que había sido feliz durante 40 años. Michael abrió enseguida, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Se veía terrible. Su peinado impecable estaba desordenado, su costosa camisa arrugada y aún llevaba la ropa del día anterior. «Pasa, por favor», me dijo, evitando mirarme a los ojos. La casa era irreconocible.
Los muebles que Victoria y yo habíamos elegido habían sido reemplazados por piezas modernas y frías. Las fotografías familiares habían desaparecido, sustituidas por arte abstracto costoso y sin alma. Incluso el olor era distinto, como si hubieran borrado hasta los recuerdos. Del aire. ¿Qué pasó, Michael? Le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Se dejó caer en el nuevo sofá de cuero y comenzó a llorar. Me estafaron, papá. Perdí $50 millones. Esos hombres en los que confié desaparecieron con todo. Me senté a su lado, luchando contra el impulso paternal de consolarlo de inmediato. Sabía que esa era la lección que Victoria había previsto y que debía dejar que surtiera todo su efecto. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pregunté con suavidad. No lo sé, sollozó. Los abogados que consulté dicen que es casi imposible recuperar el dinero. Los estafadores usaron identidades falsas y cuentas en paraísos fiscales. El doctor Richard se negó a ayudarme cuando le pedí que llevara el caso. Por supuesto que Richard se negó. Sabía perfectamente que esta situación formaba parte del plan de Victoria para que Michael enfrentara las consecuencias de sus actos. ¿Por qué me llamaste, entonces? Le pregunté directamente. Él levantó los ojos hacia mí, y por primera vez en meses vi algo parecido a humildad en su mirada. Porque me di cuenta de que no tengo a nadie más. Todos esos amigos que creía tener desaparecieron en cuanto supieron de la pérdida. Y yo traté terriblemente a todas las personas que realmente me querían, incluyéndote a ti. Las lágrimas corrían con más fuerza. Sobre todo a ti, papá. Lo que hice fue imperdonable. Te eché de la casa justo después del funeral de mamá, cuando más me necesitabas. Fui cruel. Fui horrible contigo. Era la primera vez en años que lo escuchaba asumir responsabilidad por sus actos, pero sabía que aún no habíamos tocado fondo en esta lección. ¿Y qué esperas que haga yo ahora? Le pregunté. No lo sé, admitió. Sé que no merezco tu ayuda después de todo lo que hice, pero ¿podrías quedarte? ¿Podrías ayudarme a encontrar una salida a este desastre? Acepté quedarme esa noche, pero no en mi antigua habitación principal. Michael había transformado ese espacio en su propio dormitorio, eliminando hasta el último rastro de Victoria. En su lugar, dormí en la habitación de invitados, un recordatorio constante de cómo había cambiado mi lugar en esa casa. Durante los días siguientes, observé a Michael luchar con la realidad de sus decisiones. El dinero restante seguía siendo una fortuna considerable, pero la pérdida lo había asustado profundamente. Por primera vez en su vida comprendía que el dinero no era infinito y que las malas decisiones tenían consecuencias reales. «Papá, ¿crees que mamá estaría decepcionada de mí?», me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio. La pregunta me partió el corazón porque sabía que Victoria había previsto exactamente esta situación. Ella había amado a su hijo lo suficiente como para permitirle cometer errores dolorosos si eso significaba que aprendería lecciones esenciales. Tu madre te amaba profundamente, Michael. Pero también valoraba la honestidad, la compasión y la responsabilidad. ¿Qué piensas tú? Michael bajó la mirada. Creo que estaría muy decepcionada. No solo por el dinero perdido, sino por cómo traté a la gente. A ti, a Sarah, al señor Johnson, a todos los que nos habían querido durante años. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No lo sé. Hay cosas que no se pueden deshacer, ¿verdad? Esa pregunta me demostró que por fin empezaba a comprender la gravedad de sus actos. Pero aún faltaba la prueba más importante. 3 días después llegó la segunda crisis. Richard me llamó temprano por la mañana con una noticia que sabía que tarde o temprano llegaría. William, el banco está solicitando auditorías de todas las cuentas de la herencia. Alguien denunció movimientos sospechosos después de la estafa. ¿Y eso qué significa? Significa que van a congelar temporalmente todos los activos mientras investigan. Michael quedará sin acceso a su dinero por lo menos durante 2 meses. Colgué y subí a informarle a Michael.
Su reacción me diría si realmente había aprendido algo de todo esto. Guardó silencio durante largos minutos, procesando la información. Luego, para mi sorpresa, sus primeras palabras no fueron de pánico ni de desesperación. «Supongo que esto es lo que merezco», dijo con voz calmada. «Después de todo lo que hice, después de cómo traté a todos, quizás sea hora de aprender a vivir como una persona normal». Esa respuesta me dio esperanza, pero sabía que la verdadera prueba llegaría en las siguientes semanas, cuando tuviera que enfrentar las consecuencias sin la red de seguridad de su herencia. Los 2 meses siguientes fueron los más reveladores en la vida de mi hijo. Con las cuentas congeladas y solo el efectivo que tenía disponible, Michael se vio obligado a enfrentar una realidad desconocida para él, la limitación económica. Al principio intentó mantener su vida extravagante con tarjetas de crédito y objetos caros que había comprado. Pero cuando comenzaron a llegar las facturas y los pagos se vencieron, la realidad lo golpeó como una bofetada helada. «Papá, no entiendo cómo funciona esto», me dijo una mañana, sentado a la mesa de la cocina con un montón de facturas frente a él. «Estos números no cuadran. Los gastos mensuales de la casa son más altos que cualquier salario normal». Era la primera vez en su vida que veía las cuentas reales de mantener nuestro estilo de vida. Victoria y yo siempre nos habíamos ocupado de todo, protegiéndolo de responsabilidades financieras hasta convertirlo en un adulto incapaz de comprender el precio real de las cosas. «¿Cuánto crees que cuesta mantener esta casa al mes?», le pregunté, curioso por saber si tenía alguna noción de la realidad. «No sé, $5.000», respondió inseguro. «22.000», le dije, mostrándole las facturas de servicios, mantenimiento, seguros y el personal de limpieza que había contratado tras despedir a nuestros empleados leales. Su rostro palideció. $22.000 al mes. Y eso sin contar comida, gasolina o gastos personales. Solo para mantener las luces encendidas y la casa funcionando. Fue en ese momento cuando realmente empezó a comprender la magnitud de su situación. Sin acceso a las cuentas principales y con los gastos fijos que él mismo había creado, el dinero se le agotaba rápidamente. «¿Qué voy a hacer?», murmuró. Y por primera vez desde su infancia, vi un miedo auténtico en sus ojos. «Bueno», le respondí con calma, «podrías empezar buscando un trabajo». Se rió con amargura. «¿Un trabajo? Papá, no sé hacer nada. Nunca he trabajado un solo día en mi vida. ¿Quién me va a contratar?». Era una pregunta válida y dolorosa. Michael tenía 35 años, un título universitario que jamás había utilizado y absolutamente ninguna experiencia laboral. Victoria y yo creímos que lo protegíamos al darle todo lo que necesitaba, pero en realidad lo habíamos dejado completamente indefenso frente al mundo real. Durante la semana siguiente observé sus intentos por conseguir empleo. Sus primeros pasos fueron patéticos y reveladores. Se postuló para cargos gerenciales en compañías prestigiosas, convencido de que su apellido y su educación serían suficientes. «Me dijeron que necesito experiencia», me confesó tras su 5ª entrevista fallida. «¿Cómo se supone que voy a tener experiencia si nunca me dieron la oportunidad? Quizá deberías empezar con algo más básico», le sugerí. «Algo donde puedas aprender mientras trabajas». Su orgullo se resistía. Al principio, la idea de trabajar en empleos básicos le parecía humillante. Pero cuando llegó la segunda factura de electricidad sin pagar y la compañía amenazó con cortar el servicio, su perspectiva empezó a cambiar. Finalmente, después de 3 semanas de búsqueda, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónica. El salario era de $1.200 al mes, una cantidad que antes gastaba en una sola tarde de compras. «Es humillante, papá», me dijo después de su primer día. «El gerente tiene 10 años menos que yo y me trata como si fuera un inútil. Y los clientes, algunos son tan exigentes. ¿Y cómo te sientes trabajando?», le pregunté, evitando comentar la ironía de que ahora experimentaba el mismo trato que él había dado a otros durante años. «Agotado», admitió. «Me duelen los pies, me duele la espalda,
y no entiendo cómo la gente puede hacer esto todos los días durante décadas. Pero algo interesante comenzó a suceder después de la segunda semana. Michael empezó a hablar de forma distinta sobre el trabajo y sobre las personas que conocía allí. Hay un tipo, Marcus, que trabaja en el turno de la mañana, me contó una noche. Tiene 2 hijos y mantiene a su padre anciano con 2 empleos. Nunca se queja, nunca llega tarde y siempre atiende a los clientes con una sonrisa. No entiendo cómo lo hace. ¿Hablaste un poco con él? Pregunté. Sí. Me dijo que lleva 8 años en la tienda, que empezó cuando su esposa enfermó y necesitaba el seguro médico. Hace horas extras siempre que puede. Michael se quedó en silencio unos segundos, como procesando algo profundo. Papá, yo me quejé de perder $50 millones, pero probablemente él nunca ha visto juntos ni 10.000, y es mucho más fuerte que yo. Era la primera vez que escuchaba a Michael expresar una admiración genuina por alguien sin dinero ni estatus social. Victoria habría estado orgullosa de ese pequeño paso hacia la verdadera empatía. El punto de inflexión real llegó un mes después, cuando Michael presenció algo que cambió por completo su perspectiva. Papá, hoy pasó algo terrible en el trabajo, me dijo esa noche, visiblemente afectado. Marcus recibió una llamada del hospital. Su padre necesita una cirugía de urgencia que cuesta $8.000. Su seguro no lo cubre por completo. ¿Y qué pasó? Se derrumbó por completo. Nunca había visto a alguien tan desesperado. Me dijo que no tiene ese dinero, que ya gastó todos sus ahorros en las cuentas médicas de su esposa y que no sabe qué hacer. Michael guardó silencio durante largos minutos. Yo podía ver cómo luchaba con algo dentro de sí. Papá, dijo finalmente, yo tengo un reloj que vale más que esa cirugía. Tengo trajes en mi armario que cuestan más que el salario anual de Marcus. Y él tiene que decidir entre salvar a su padre o poner comida en la mesa. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Quiero ayudarlo, respondió con determinación. Voy a vender algunas de mis cosas. Ese Rolex que compré el mes pasado por $15.000, ni siquiera lo necesito. Lo venderé y le daré el dinero a Marcus. Esa noche, mientras Michael dormía, llamé a Richard. ¿Cómo va el plan? Me preguntó. Mejor de lo que Victoria esperaba, respondí. Creo que de verdad está cambiando. Por primera vez en años lo veo como el chico compasivo que solía ser. ¿Es hora de revelarle la verdad? Todavía no. Hay una prueba más que debe superar. Necesito saber si este cambio es permanente o solo fruto de una desesperación pasajera. Al día siguiente, Michael cumplió su palabra, vendió el reloj y entregó el dinero a Marcus. Cuando vi las lágrimas de gratitud en los ojos de ese hombre trabajador y la expresión de profunda satisfacción en el rostro de mi hijo, supe que habíamos llegado a un punto crucial. Pero el destino tenía reservada una última lección para Michael, una que ni siquiera Victoria había previsto. Esa misma semana, llegó por correo una carta que lo cambiaría todo nuevamente. Venía de otro abogado, uno que representaba la herencia de un tío lejano de Victoria que había fallecido recientemente. Señor Michael, leímos en voz alta, lamentamos informarle que el señor Thomas Peterson falleció el mes pasado y lo nombró como su único heredero. Su patrimonio asciende aproximadamente a $75 millones. Michael dejó caer la carta y me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿$75 millones más? Susurró. Después de todo lo que pasé, después de todo lo que aprendí, el dinero vuelve a aparecer. Este era el examen final. ¿Qué haría Michael con una nueva fortuna tras haber vivido en carne propia la escasez y descubrir la compasión? La carta sobre la herencia de Thomas era auténtica, pero había un detalle que Michael no conocía. Yo tenía poder de veto sobre esa herencia, según un acuerdo familiar que Victoria había establecido años atrás. Thomas, su hermano menor, había sido un hombre solitario que siempre respetó el juicio de mi esposa en los asuntos familiares. Decidí no revelarle de inmediato ese detalle a Michael. Quería ver cómo reaccionaba ante la posibilidad de recuperar una fortuna tras haber tocado fondo. Su primera reacción fue reveladora.
No lo puedo creer, murmuró, leyendo la carta por quinta vez. Justo cuando pensé que lo había perdido todo, cuando por fin estaba aprendiendo a vivir de otra manera, aparece esto. ¿Y cómo te sientes al respecto?, pregunté, observando cuidadosamente su expresión. Confundido, admitió. Hace 2 meses esto habría sido la solución a todos mis problemas. Habría corrido de inmediato a reclamar el dinero y volver a mi antigua vida. Pero ahora no estoy seguro de querer volver a esa vida. Se sentó en el sofá y miró por la ventana hacia el jardín que el señor Johnson había cuidado con tanto amor durante años. Papá, ¿sabes qué descubrí trabajando en esa tienda? Dime. Descubrí que soy capaz de hacer cosas que nunca pensé que podía. Que puedo trabajar 8 horas seguidas, resolver problemas, ayudar a la gente. Y por primera vez en mi vida, cuando alguien me dice gracias, siento que realmente me lo gané. Sus palabras me llenaron de una esperanza que no sentía desde hacía meses. Ese era el Michael que Victoria y yo habíamos soñado ver algún día. Pero también sé que 75 millones pueden ayudar a muchas personas, continuó. Pueden ayudar a Marcus, a Sarah, al señor Johnson. A todos aquellos a quienes traté mal cuando creía que el dinero me hacía superior. Esa noche, Michael hizo algo que me sorprendió por completo. En lugar de celebrar o hacer planes para reclamar de inmediato la herencia, se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno y empezó a escribir. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy haciendo una lista, respondió sin levantar la vista. Una lista de todas las personas a las que herí, de todo lo que hice mal y de cómo podría usar este dinero para reparar mis errores. Durante las siguientes 2 horas lo vi escribir nombres, cifras y planes detallados. Marcus y su padre estaban en la lista, por supuesto, pero también Sarah, el señor Johnson, las fundaciones benéficas que había cancelado e incluso los empleados de la tienda de electrónica que sobrevivían con sueldos mínimos. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo Michael cuando terminó de escribir en su cuaderno. «Claro. ¿Crees que mamá me perdonaría por todo lo que hice?». La pregunta me rompió el corazón, porque sabía que Victoria había planeado exactamente este momento de autodescubrimiento y arrepentimiento. Tu madre te amó incondicionalmente, Michael. Pero más que perdón, lo que ella quería era que encontraras el camino para convertirte en la persona que siempre supo que podía ser. ¿Y crees que lo estoy encontrando? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era el Dr. Richard, y su voz sonaba urgente. William, necesito hablar contigo y con Michael de inmediato. Ha surgido algo importante sobre la herencia de Thomas. ¿Qué clase de asunto?, pregunté. Prefiero explicarlo en persona. ¿Pueden venir mañana por la mañana a mi oficina? Esa noche apenas pude dormir. Sabía que Richard probablemente quería hablar sobre mi poder de veto en la herencia de Thomas, y que había llegado el momento de tomar una decisión crucial sobre el futuro de mi hijo. Al día siguiente llegamos temprano a la oficina del Dr. Richard. Michael vestía aún con el uniforme de la tienda de electrónica, ya que debía ir a trabajar después de la reunión. Verlo así, sencillo, con zapatos cómodos en lugar de mocasines de diseñador, me recordó cuánto había cambiado en esos meses. «Por favor, siéntense», nos dijo Richard con expresión seria. «Michael, hay algo sobre la herencia de tu tío Thomas que necesitas saber». Michael se inclinó hacia adelante, atento. Tu tío Thomas era un hombre muy sabio y conocía bien la situación que se desarrolló tras la muerte de tu madre. Antes de fallecer, estableció una condición muy específica para su herencia. ¿Qué clase de condición?, preguntó Michael, y pude escuchar la ansiedad en su voz. Richard abrió una carpeta y sacó un documento. La herencia solo puede reclamarse si tu padre, William, certifica por escrito que has demostrado un cambio fundamental en tu carácter y que estás preparado para administrar responsablemente una fortuna de tal magnitud. El silencio llenó la oficina como un peso denso. Michael giró lentamente hacia mí y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, entendimiento y hasta algo parecido a alivio. ¿Tú sabías esto?, me preguntó con voz suave. Lo supe anoche,
Cuando el doctor Richard me llamó, mentí con amabilidad. No era el momento de confesar que lo había sabido desde el principio. ¿Y qué piensas?, insistió, con un leve temblor en la voz. ¿Crees que he cambiado lo suficiente como para merecer esta responsabilidad? Era la pregunta que había estado esperando durante meses. La que determinaría no solo el futuro financiero de Michael, sino el tipo de hombre en que se convertiría para el resto de su vida. Antes de responderte, dije, quiero hacerte yo una pregunta. Si decidiera que no estás listo, si perdieras esta herencia para siempre, ¿cómo te sentirías? Michael reflexionó en silencio durante largos minutos antes de contestar. Hace 2 meses me habría desesperado. Te habría rogado, habría prometido cualquier cosa, habría hecho un escándalo. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Pero ahora creo que estaría bien. He aprendido que puedo sobrevivir sin millones de dólares. Que puedo trabajar, que puedo aportar, que puedo ser útil incluso sin una fortuna familiar. Y si te digo que sí, que estás listo, ¿qué harías con 75 millones? Sin dudar, tomó el cuaderno en el que había escrito la noche anterior. Primero repararía todo el daño que hice. Compensaría a las personas que herí, restauraría las donaciones que cancelé y me aseguraría de que nadie más sufriera por mi egoísmo pasado. Su voz se fortalecía con cada palabra. Después usaría el dinero para crear oportunidades reales, becas, programas de capacitación laboral, apoyo para padres trabajadores como Marcus. ¿Y para ti?, pregunté. ¿Qué quedaría para tu vida personal? Lo suficiente para vivir cómodamente, pero no de manera extravagante. Ya no necesito demostrar mi valor con lo que compro ni con el lugar donde vivo. Sonrió con una calidez que no le veía en años. Papá, estos meses me han enseñado que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria. Está en las relaciones que construyes, en la diferencia que haces en la vida de los demás, en poder mirarte al espejo y respetar a la persona que ves allí. Richard y yo intercambiamos miradas. Era evidente que Michael había pasado la prueba final. Pero todavía quedaba una última revelación, una que cambiaría todo lo que él creía saber sobre los últimos meses de su vida. Michael, dije, tomando aire profundamente antes de continuar, hay algo más que necesitas saber. Algo que tu madre planeó desde el momento en que empezó a preocuparse por tu carácter. Me miró con curiosidad, aunque pude ver un brillo de aprensión en sus ojos. Doctor Richard, por favor muéstrele los documentos reales, le pedí al abogado. Richard abrió otra carpeta, mucho más gruesa que la anterior, y extendió varios documentos sobre la mesa. Michael los miró sin comprender de inmediato qué estaba viendo. Estos son los documentos del testamento real de tu madre, empecé con voz serena. El que preparó sabiendo exactamente qué reacción tendrías al creer que habías heredado todo. ¿El testamento real?, susurró Michael, mientras su rostro comenzaba a palidecer. Tu madre nunca te dejó los 300 millones, Michael. Todo lo que ocurrió en estos meses, todo lo que viviste, fue parte de un plan cuidadosamente diseñado para salvarte de ti mismo. Entonces le expliqué todo lo que había estado oculto, la cláusula que devolvía la herencia a mí si mostraba crueldad, la existencia de cuentas adicionales bajo mi control y la realidad de que yo nunca había perdido mi posición como heredero principal. Siempre supe lo que estaba pasando. Continué, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de entendimiento. Solo quería que aprendieras. ¿Quieres decir qué? Su voz se quebró. Quiero decir que tu madre te amaba tanto que estuvo dispuesta a hacerte creer que habías perdido su amor con tal de salvarte. Y yo estuve dispuesto a dejar que me echaras de la casa, que me despreciaras, que me trataras con crueldad, porque sabía que era la única manera de que descubrieras quién realmente quería ser. Michael se derrumbó por completo. No era el llanto desesperado de alguien que ha perdido dinero, sino el llanto profundo de quien al fin comprende la magnitud del amor que había recibido sin darse cuenta. Mamá sabía que me convertiría en un monstruo, sollozó. Y aún así encontró la forma de salvarme. Y tú soportaste toda mi crueldad, sabiendo que podías detenerme en cualquier momento.
Tu madre escribió en su carta que el objetivo nunca fue castigarte, sino salvarte. Y yo estaba dispuesto a soportar lo que fuera necesario si eso significaba recuperar a mi hijo. Richard nos pasó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras Michael procesaba toda aquella verdad. Entonces, ¿los 50 millones que perdí con los estafadores? Preguntó entre sollozos. Dinero real, respondió Richard. Esa parte no estaba planeada. Tu madre había puesto ese monto en cuentas a las que realmente podías acceder, esperando que cometieras errores financieros que te enseñaran lecciones valiosas. Los estafadores simplemente aceleraron el proceso. ¿Y la herencia del tío Thomas? Preguntó Michael. También es real, le respondí. Pero, como ya sabes, depende de mi aprobación. Tu tío formaba parte del plan de tu madre desde el principio. Michael permaneció en silencio durante largos minutos, procesando todo lo que había descubierto. Finalmente levantó los ojos hacia mí, con una expresión que mezclaba dolor, gratitud y sobre todo, una especie de asombro. «Papá, ¿puedes perdonarme?», susurró. No solo por estos últimos meses, sino por años de egoísmo, crueldad y ceguera hacia todo lo que tú y mamá hicieron por mí. «Ya te perdoné, Michael», respondí con serenidad. «Te perdoné desde el primer día, porque sabía que el hijo que yo crié seguía allí, escondido bajo toda esa amargura y avaricia». «¿Y ahora qué?», preguntó con cautela. «¿Qué pasa con todo el dinero? ¿Con la herencia real?». Saqué un documento que había preparado la noche anterior con la ayuda del Dr. Richard. «He decidido dividir todo en partes iguales entre nosotros», expliqué, «pero con condiciones muy específicas. Tu parte estará en un fondo administrado conjuntamente. Cada decisión financiera importante tendremos que tomarla juntos, y una parte significativa deberá destinarse obligatoriamente a causas benéficas y a reparar el daño que causaste». «¿Y si no acepto esas condiciones?», preguntó. «Entonces recibirías una suma fija para vivir cómodamente, pero no tendrías acceso al grueso de la fortuna. La decisión es tuya». Michael no dudó ni un segundo. «Acepto. Acepto todas las condiciones». Se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. «Papá, en estos meses aprendí algo que nunca antes había entendido. El dinero solo tiene valor si sabes usarlo para hacer el bien. Sin esa sabiduría, no es más que papel que corrompe el alma». «¿Y qué hay de tu trabajo en la tienda de electrónica?», pregunté. «Voy a seguir allí», respondió con determinación, «al menos por un tiempo más. Marcus y los demás se han convertido en mis verdaderos amigos, no como esas sanguijuelas que me rodeaban antes. Y me gusta la sensación de ganarme mi sueldo, aunque sea pequeño». Richard comenzó a preparar los documentos oficiales mientras Michael y yo conversábamos sobre los próximos pasos. Pero aún había una última conversación pendiente. «Michael, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo». «Por supuesto. ¿Estás haciendo todo esto, este cambio de actitud, porque realmente cambiaste, o porque ahora sabes que yo controlo el dinero?». Era la pregunta más importante, la que determinaría si todo lo que habíamos vivido había valido la pena. Michael reflexionó largamente antes de contestar. «Hace 2 horas, cuando aún creía depender de tu aprobación para recibir la herencia del tío Thomas, ya había decidido que aunque me la negaras, seguiría intentando ser una mejor persona. No por el dinero, sino porque por primera vez me gusta la persona en la que estoy empezando a convertirme». Se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. «Papá, estos meses de trabajo, de lucha, de convivir con personas reales y con problemas reales me enseñaron lo que 35 años de privilegio jamás pudieron. Que la verdadera riqueza está en las relaciones que construyes y en el bien que haces en el mundo. El dinero solo es una herramienta para lograrlo». «¿Y estás seguro de que no volverás a ser el que eras antes?», pregunté. «No puedo prometer que nunca cometeré errores», admitió con honestidad. «Pero sí puedo prometerte que nunca olvidaré las lecciones que aprendí en estos meses. Y si alguna vez vuelvo a desviarme, espero que me detengas otra vez».
Esa misma tarde firmamos todos los documentos necesarios. Michael se convirtió oficialmente en copropietario de una fortuna que, con la herencia de Thomas y las inversiones que habían crecido durante los meses de crisis, superaba ya los 500 millones de dólares. Pero más importante que cualquier cifra era lo que habíamos recuperado, nuestra relación como padre e hijo y la oportunidad de usar nuestra riqueza para generar un verdadero impacto en el mundo. Al salir de la oficina de Richard, Michael me sorprendió con una petición inesperada. «Papá, ¿podemos ir a visitar al señor Johnson? Quiero disculparme personalmente y ofrecerle no solo recuperar su trabajo, sino también la posibilidad de ampliar los jardines y quizá iniciar un negocio de paisajismo con nuestro apoyo». Mientras caminábamos hacia el coche, reflexioné sobre el milagro que había presenciado. Victoria había tenido razón desde el principio. A veces, para salvar a alguien a quien amas, debes estar dispuesto a dejarlo tocar fondo. Debes dejar que aprenda de sus errores, que descubra por sí mismo el valor de lo verdaderamente importante. Pero todavía nos esperaba una última sorpresa, algo que ni siquiera Victoria había previsto y que cambiaría por completo nuestra perspectiva de toda esta experiencia. 3 meses después de nuestra reconciliación, mientras organizábamos la primera reunión anual de la fundación que habíamos creado en memoria de Victoria, llegó una carta que alteraría para siempre nuestra comprensión de lo vivido. Era de una notaría en Boston e informaba sobre una caja de seguridad que Victoria había mantenido en secreto durante años. La caja solo podía abrirse tras cumplirse ciertas condiciones, que Michael hubiera trabajado y ganado su propio dinero durante al menos 3 meses, que hubiera ayudado genuinamente a alguien necesitado y que padre e hijo hubieran firmado documentos oficiales de reconciliación. «Mamá realmente pensó en todo», murmuró Michael mientras leíamos la carta juntos. «Incluso planeó lo que pasaría después de aprender las lecciones. Viajamos a Boston esa misma semana. En el banco, un empleado nos condujo a una bóveda subterránea donde nos esperaba una caja metálica de tamaño mediano. Cuando la abrimos, encontramos algo que ninguno de los dos esperaba. Además de algunos documentos financieros adicionales, había una colección de cartas, todas escritas por Victoria durante los últimos 2 años de su vida. Estaban fechadas, numeradas y dirigidas a momentos específicos de nuestro proceso de sanación familiar. La primera carta estaba marcada para cuando Michael hubiera aprendido el valor del trabajo. «Mi querido hijo», leyó Michael en voz alta con lágrimas corriendo por su rostro. «Si estás leyendo esto, significa que has descubierto algo que yo siempre supe que estaba dentro de ti, la capacidad de ser fuerte, independiente y compasivo. El trabajo no es un castigo, es un regalo que te conecta con tu propia dignidad y capacidad». La segunda carta estaba dirigida a mí. «A William, el hombre más fuerte que conozco. Mi amor eterno», leí con la voz temblorosa. «Gracias por ser fuerte cuando yo no pude. Gracias por amar a nuestro hijo lo suficiente como para dejarlo cometer errores dolorosos. Sé que estos meses fueron los más difíciles de tu vida, pero también sé que eres la única persona en el mundo capaz de guiar a Michael de regreso a su verdadero corazón». Pero la carta que más nos impactó fue la última, marcada para cuando padre e hijo vuelvan a ser verdaderamente familia. «Mis 2 amores», comenzaba. Si están leyendo esto juntos, significa que el milagro que esperaba realmente ocurrió. Michael, descubriste que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. William, demostraste una vez más que el verdadero amor a veces requiere el mayor de los corajes, dejar ir para poder recuperar. «Pero hay algo más que deben saber», continuaba. «Algo que mantuve en secreto incluso del Dr. Richard hasta este momento. Durante los últimos 5 años he donado en silencio millones de dólares a organizaciones benéficas en todo el mundo. No lo hice a través de nuestra fundación familiar porque quería que fuera completamente anónimo». Michael y yo nos miramos con asombro mientras yo seguía leyendo. «He financiado los estudios universitarios de más de 500 jóvenes de bajos recursos. He costeado 3 hospitales en zonas rurales de. He financiado 3 hospitales en las zonas rurales del Medio Oeste y del Sur. He creado fondos para padres solteros, programas de nutrición infantil y refugios para víctimas de violencia doméstica.
Hice todo esto sin decírselo a nadie porque quería estar segura de que, cuando ustedes tomaran el control de nuestra fortuna, lo harían por las razones correctas. La carta revelaba que Victoria había donado en silencio casi 100 millones de dólares durante esos años, y que había estructurado las donaciones de tal manera que continuarían automáticamente después de su muerte, siempre y cuando nosotros demostráramos estar preparados para seguir con su legado. El patrimonio real de nuestra familia, incluyendo donaciones programadas y compromisos futuros, asciende a 650 millones de dólares, decía la carta, pero conlleva la mayor responsabilidad que puedan imaginar, usar esta riqueza para cambiar vidas, no solo para vivir cómodamente. Al final, la carta incluía instrucciones específicas para continuar los programas de beneficencia que Victoria había establecido, contactos de organizaciones que habían recibido donaciones anónimas y un plan detallado para expandir esos esfuerzos durante los próximos 20 años. PD. En esta caja fuerte también encontrarán la escritura de una casa en cada uno de los lugares donde ayudamos, el Medio Oeste, el Sur y 3 ciudades del Noreste. No son casas para que ustedes las usen como vacaciones, sino como centros de operaciones para supervisar personalmente el impacto de sus donaciones. Quiero que conozcan a las familias a las que ayudan, que vean directamente cómo sus decisiones cambian vidas reales. Michael y yo nos quedamos en silencio por largos minutos, abrumados por la magnitud de lo que Victoria había estado haciendo en secreto y por la enorme responsabilidad que ahora recaía sobre nosotros. «Papá, ¿te das cuenta de lo que esto significa?», dijo finalmente Michael. «Significa que tu madre no solo nos estaba enseñando sobre el dinero y el carácter», respondí. «Nos estaba preparando para convertirnos en guardianes de un legado que trasciende nuestra familia». En las semanas siguientes comenzamos a contactar a las organizaciones que Victoria había apoyado en secreto. Cada conversación nos revelaba nuevas dimensiones de su generosidad silenciosa, directores de hogares infantiles que no sabían cómo agradecer al ángel anónimo que había salvado sus instituciones, padres que habían podido alimentar y educar a sus hijos gracias a programas que ella había financiado, estudiantes que habían logrado graduarse sin saber quién había pagado por sus estudios. «Es abrumador», me confesó Michael una noche mientras revisábamos los informes de impacto de aquellas donaciones. «Mamá ayudó a miles de personas sin esperar reconocimiento ni gratitud. ¿Cómo podremos estar a la altura de ese ejemplo?» «No tenemos que estar a la altura de inmediato», le respondí. «Solo tenemos que empezar. Un paso a la vez, una familia a la vez». Decidimos comenzar visitando los centros que Victoria había establecido. Nuestro primer viaje fue a un hospital en una zona rural de Alabama que ella había financiado por completo. Ver a médicos salvando vidas con equipos comprados con nuestro dinero, conocer a familias que habían recibido tratamientos gratuitos, fue una experiencia que cambió radicalmente nuestra perspectiva sobre lo que significaba ser ricos. «Esto es lo que mamá quería que entendiéramos», me dijo Michael mientras ayudaba a un joven padre a llenar formularios para el tratamiento de su hijo. «El dinero no es un premio que ganamos. Es una herramienta que se nos ha confiado para hacer el bien en el mundo». Un año después de nuestra reconciliación, establecimos oficialmente la Fundación Victoria Anderson, con Michael como director ejecutivo y yo como presidente de la junta. Michael había dejado su trabajo en la tienda de electrónica, pero mantenía la amistad con Marcus y los demás compañeros que había conocido allí. De hecho, varios de ellos trabajaban ahora en nuestra fundación, usando su experiencia de vida para identificar y apoyar a familias necesitadas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me preguntó Michael durante la inauguración de nuestro 10º programa de becas. ¿Qué? Que soy más feliz ahora, trabajando 14 horas al día para ayudar a otros, de lo que jamás fui cuando podía comprar cualquier cosa que quisiera. Mamá tenía razón. La verdadera felicidad está en saber que tu vida tiene un propósito más grande que tú mismo. Esa noche, mientras revisábamos las solicitudes para nuestro nuevo programa de microcréditos a padres trabajadores, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos vivido. Victoria no solo había orquestado la salvación del alma de su hijo, sino la transformación completa de nuestra familia en algo mucho más poderoso y significativo de lo que jamás fuimos. «Papá», me dijo Michael mientras aprobábamos 50 nuevos préstamos, «¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?».
Lo miré, viendo en él al hombre en que siempre habíamos esperado que se convirtiera. Pensé en Victoria, en su plan increíblemente complejo, en su fe inquebrantable en que el amor y la sabiduría podían triunfar sobre la avaricia y el egoísmo. «Creo que tu madre sabía exactamente en lo que nos convertiríamos», le respondí. Y creo que en este momento, donde quiera que esté, sonríe porque su plan no solo funcionó, sino que superó incluso sus expectativas más optimistas. Michael sonrió y siguió trabajando. Afuera, la ciudad dormía, ajena a que en aquella modesta oficina dos hombres planeaban cómo usar una fortuna para cambiar el mundo. No lo salvé con dinero. Lo salvé enseñándole a salvarse a sí mismo. Y en el proceso descubrimos que la verdadera riqueza nunca fue nuestra fortuna financiera, sino la infinita capacidad del corazón humano para transformar el dolor en compasión, el egoísmo en generosidad y la pérdida en propósito. Y Victoria, mi querida Victoria, lo supo desde el principio. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme dándole al botón de me gusta. Así podré seguir escribiendo muchas más historias como esta. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría leer tu opinión, así que escríbela aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Ah, y dime también desde dónde estás viendo esta historia. Si quieres escuchar más relatos de vida como este, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal Consejos de un Padre. Hay muchas otras historias esperándote. Un gran abrazo, y hasta la próxima.